Así que... Ok, 28 de mayo, ok. Tendremos bautismos. El año pasado se bautizaron 11 personas. Ya estamos en directo. Estamos en YouTube, ¿verdad? Ok, de aquí mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos miran por YouTube. Por Facebook, ok. Muchas personas nos miran por Facebook. Y de aquí les mandamos un saludo. Gente de Centroamérica, especialmente Honduras, Guatemala y todo Sudamérica. O mejor dicho, todo, no, casi todo Sudamérica. Estados Unidos nos están mirando muchas personas por Facebook y también por YouTube, ¿ok? Y cada día nos entran peticiones de oración. Entonces, este próximo 28 de mayo vamos a tener bautismos. Vamos a ver si podemos hacer una barbacoa y toda la iglesia está invitada, ¿ok? Quedaremos aquí a las 10 de la mañana y luego pues regresaremos sobre las 6 de la tarde aproximadamente, ¿ok? Y en esta mañana, ok, vamos a compartir la palabra. Mira, por favor, sí. Vale. Vamos a abrir, por favor, si puedes. Y si tienes una Biblia, en el Evangelio de San Juan vamos a abrir en el capítulo 12, vamos a leer una palabra, ¿ok? Mira que dice aquí la Biblia. Dice, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de perfume preparado con esencias de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Todo esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Padre, te agradecemos esta mañana, papá. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, para poder ministrar, Señor, tu corazón, poder ministrar tu iglesia preciosa, papá. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos. Que yo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, haznos sensible a tu voz, Señor, a tu dirección, a tu voluntad buena, agradable y perfecta, y silencia toda voz del diablo en esta mañana. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias, te bendecimos, Señor, en esta mañana, papá. Te alabamos, papá, porque tú eres el único merecedor de honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Todo es por la gracia de Dios. ¿Sabes? Si estamos aquí el día de hoy es por su gracia. Y cuando tú empiezas a experimentar su gracia, una de las cosas que la Biblia dice es que tú empiezas a ser agradecido, que es la voluntad de Dios, ¿ok? Porque hay veces que en situaciones, ¿verdad?, que no son fáciles, no te da ganas de dar las gracias. ¿A que sí? Aquí dicen a que sí. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo va a decir que es la voluntad de Dios que demos las gracias en toda situación. Y a veces no es fácil darle las gracias a Dios en toda situación. Pero, como dice el Señor le dijo a los apóstoles, ustedes el día de hoy
no comprenden y no entienden por qué están pasando esta situación, pero más adelante lo van a entender. Y hay cosas que nosotros vivimos el día de hoy que no entendemos, ¿verdad? Pero más adelante las comprendemos. ¿Sabes? Dios quiere enseñarnos todas las cosas, pero también si nosotros estamos dispuestos, ¿ok? A aprender. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder renovarnos, como dice su palabra, y no adaptarnos a este tiempo presente, ¿ok? Porque quiero decirles algo. Yo siempre lo comento y lo digo, ¿verdad? Y esto es algo que yo lo he podido experimentar y vivir durante estos últimos años, 5 o 7 años atrás. Un día me levanté y dije, Señor, hoy va a ser mejor que el día de ayer. Y cada vez que pasaba el mes nos tomamos de la mano con la pastora y orábamos y decíamos, Señor, este mes será mejor para nosotros, como familia y como hogar. Y yo quiero decirles algo, 2023, estamos en abril del año 2023, y así ha sido. El tiempo que el día de hoy yo estoy viviendo es un tiempo en el que, vamos a decirlo así, no se puede comparar con los otros años, ¿ok? Y este mes de abril, para mí ha sido uno de los mejores, ¿ok? Porque mira, una de las cosas es que uno tiene, la relación con Dios es personal, ¿verdad? La relación de cada uno es personal, ¿a que sí? Entonces, una de las cosas que quiero que te apuntes, ¿ok? Y que en la fe también, durante todos estos años, yo me he dado cuenta, ¿ok? Me he dado cuenta que a veces nosotros cambiamos el enfoque ya cuando empezamos a servir a Dios. Una de las cosas es lo siguiente, ¿verdad? El Señor dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero también me doy cuenta que a veces nosotros queremos cambiar el orden, ¿ok? De las prioridades. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido durante todos estos años es que Dios sea lo primero, ¿verdad? Y siempre he intentado quiero decirles esto, que Dios sea lo primero, no el ministerio, no el llamado, eso es otra cosa, no el servicio, no dice el Señor, busca primero tu llamado, ¿ok? Que Él sea lo primero. Y a veces nosotros nos equivocamos al pensar que el ministerio, el servicio a Dios es lo primero. ¿Ok? Entonces debemos de diferenciar esto. ¿Ok? Por eso, que Dios sea lo primero para ti. Es lo que el Señor nos manda, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos al libro de Éxodo y vemos los mandamientos, ¿verdad? Ahí tenemos, pues, los 10 mandamientos, pero como ya hemos estudiado semanas atrás, los judíos añadieron mandamientos, ¿verdad? Porque nadie podía cumplirlos. Y cada vez que se saltaba un mandamiento, ellos tenían que añadir un mandamiento más para poder subsanar el mandamiento que habían violado. Por ejemplo, el Shabbat, ¿verdad? Ellos tenían que guardar reposo, entonces dijeron, no, es que no se puede guardar reposo, vamos a caminar, un ejemplo, vamos a dar 100 pasos al día y al paso número 100 nosotros vamos a proclamar un versículo y a proclamar ese versículo vamos a poder dar otros 100 pasos. Entonces añadieron un mandamiento. Por eso es que los judíos tienen, yo ya he perdido la cuenta, entre 300 y 600 mandamientos más que añadieron a la Biblia, ¿no? Entonces por eso vamos a Marcos capítulo 7 y el Señor, una de las cosas que va a decir es, ustedes, dice, por sus tradiciones han puesto mandamientos de hombres que anulan la palabra de Dios, como por ejemplo el Corbán, ¿verdad? El Corbán decía lo siguiente, ¿no? Yo ayudo a Dios, pero ya me olvido de mis papás que tienen necesidad. Por ejemplo, el día de hoy estamos aquí en España, que le damos la gracia a Dios, ¿verdad? Por este país que de momento pues tiene un sistema de pensiones, que les digo una cosa, que el sistema de pensiones que tiene España, eso no ha sido durante toda la vida, es los últimos años, ¿ok? Que también dicen que está a punto de colapsar. Entonces, lo primero que sea tu relación con Dios. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es tu familia, ¿ok? Tú tienes que centrarte en tu familia, ¿ok? Tu familia es lo segundo, ¿ok? Lo tercero, ¿qué es lo tercero? El trabajo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? ¿Cuántas personas quieren
ya servir en el ministerio completo, que me he encontrado con hermanos, me he encontrado con personas, ¿ok? Que dicen, no, yo ya voy a servirle completamente a Dios y Dios me va a proveer por la fe. Claro, Dios al final, pues, ¿sabes? Dice lo siguiente el Señor, todos los que confían en Él no serán avergonzados, ¿verdad? Pero llega un momento donde las personas se dan cuenta en que dicen, no, no, es que esa decisión que hice no estuvo bien, yo todavía tengo que estar trabajando, ¿verdad? El tercero es el trabajo. Y cuarto es el ministerio. ¿Ok? Ministerio, estamos hablando de, uno empieza sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Evangelismo, luego ya el Señor, como dice la palabra, en lo poco eres fiel, te va llevando hacia lo mucho, ¿verdad? En este caso, el día de hoy me toca a mí servir como pastor, pero al principio no fue así, al principio estábamos sirviendo en la cafetería, limpiando la iglesia, luego después nos enviaron a evangelizar y luego ya después el Señor pues un día nos dio una palabra que era tiempo de que diésemos este paso, ¿ok? Entonces, el cuarto es ¿qué? El ministerio, ¿ok? En este caso a mí me toca como pastor, ¿verdad? Pero cada uno de aquí tiene un ministerio y un llamado. Entonces, ahora, una de las cosas también que quiero decirles es que todo va como de la mano, ¿verdad? Tenemos que hacer ese tiempo y ese espacio también para ese llamado, para ese ministerio, para ese servicio para Dios, ¿ok? Porque si yo quito ese llamado que Dios tiene para mí o el ministerio, ya las otras cosas no van a empezar a funcionar muy bien, las otras dos cosas. Entonces Dios empieza como a zarandear para que nos demos cuenta de que también es importante el servicio a Dios, ¿ok? El servicio a Dios es muy importante, pero no va a ser lo más importante, ¿ok? Y por eso poquito a poquito, ¿ok? En la fe uno va aprendiendo cómo funciona la fe, ¿ok? Entonces, esto no significa... Claro, esto no significa, pues yo ya voy a dejar de servir a Dios. No, lo que sí es que empecemos a poner en orden cómo funciona la fe y qué es lo que Dios nos dice, ¿ok? A través de su palabra. Porque yo quiero decirte algo, dice la Biblia, mira, dice, ¿de qué vale que tú ganes el mundo y al final se pierde tu familia? ¿De qué vale que tú, ganes el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué vale que ganemos el mundo y nuestra familia se pierde? ¿Ok? Entonces, una de las cosas primordiales es que tu familia también tiene que ser salvada y alcanzada, no solamente tú, ¿ok? Y que el Señor nos dé sabiduría para poder ganar a nuestra familia. ¿A que sí? Necesitamos esa sabiduría y necesitamos la unción del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que tiene que pasar es que Dios nos unja, y en esa relación con el Señor una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros vamos a producir fruto. Mira, en esa relación con el Señor, cuando tú empiezas a buscarle a Él, empiezas a hacer lo primero, entonces tú empiezas a ser fructífero. Empiezas a ser fructífero con tu familia, empiezas a ser fructífero en el trabajo y empiezas a ser fructífero también en el ministerio, ¿ok? En aquellas cosas que empiezas a hacer, porque es una de las promesas de Dios, ¿verdad? Dice, todo lo que tus manos toquen será prosperado. Entonces aquí se encontraba el Señor, ¿ok? Se encontraba el Señor, dice la Biblia que habían pasado 6 días, ¿ok? Antes de que comenzara la celebración de la Pascua. Por ejemplo, vemos que el número 6 en la Biblia, en 6 días, ¿verdad? En el 6º día Dios formó al hombre. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que el número de la bestia o del anticristo es el 666. ¿Verdad? Entonces, los números en la Biblia tienen un significado. Y dice la Biblia, mira, antes de la celebración de la Pascua, justo hemos pasado la Pascua, ¿verdad? Ahora, y dice la palabra, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él, ¿qué dice? Había resucitado. La Biblia dice que el Señor llegó a la casa de Lázaro, y Lázaro tenía 2 hermanas, a María y a Marta. ¿Sabes? Una de las cosas que la Biblia dice es que María le gustaba escuchar la palabra de Dios y Marta estaba muy afanada. Y María llegaba y se sentaba a los pies de Jesús y le gustaba escuchar la palabra de Dios. Y María estaba muy afanada con muchos quehaceres, dice la palabra. Y de repente le interrumpió al Señor y dice, Señor, no tienes cuidado conmigo. Mira María que está ahí, vaga y perezosa, dice. Dile que me ayude. Y el Señor le dijo, no, Marta. Digo, no has entendido y no has comprendido que es mejor lo que está haciendo María que lo que tú estás haciendo.
Y por eso es que una de las cosas que va a decir el apóstol Pablo es, por nada ustedes estén afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Ahora, ¿qué dice el libro de los Proverbios? ¿Sabes qué dice el libro de los Proverbios? Porque es que nos pasa, ¿verdad? Vamos de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, por nada estáis afanosos. No, la Biblia dice que ya no estoy afanoso por nada, entonces me voy a despreocupar de todo, ¿verdad? No sé si te ha pasado, ¿verdad? Entonces vamos al otro extremo. ¿Y sabes qué dice el libro de los Proverbios? Dice que el necio dice no se preocupa por nada. Entonces por eso es que, ¿sabes? La Biblia como se va complementando ella sola, ella misma nos va enseñando lo que significa, ¿ok? Por ejemplo, en la doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, las sectas, ellos sacan un texto y ellos quieren interpretar ese texto sin tomar en cuenta el resto de la Biblia, ¿ok? Entonces, mira que dice, por nada estéis afanosos, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que te afana? Dice el Señor, ponlo delante de mí. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, ¿verdad? Ahora, me ha pasado que ahora llego al punto de decir, bueno, Señor, ya no me preocupo por nada, ¿verdad? Y dice Proverbios, el necio por nada se preocupa. Claro, la preocupación, ¿sabes? ¿Por qué a veces nos preocupamos? Porque sabemos que algo malo puede ocurrir, ¿a que sí? Ahora, no es malo un poco de preocupación. O incluso el mismo apóstol Pablo va a decir, dice, yo me preocupo por las iglesias. Ahora, lo que yo no puedo caer es en el estrés. ¿Sabes que gente se enferma por la preocupación y por el estrés? Que es una de las enfermedades, vamos a decirlo así, de este siglo, el estrés. De las enfermedades se le dice psicosomáticas, ¿ok? Por la preocupación, pues, porque se preocupan tanto y esa preocupación y ese estrés, ¿qué empieza a hacer? Empieza a afectar a su cuerpo, ¿verdad? Empieza a afectar su mente, empieza a afectar sus órganos y empiezan a manifestarse enfermedades por causa de que de la preocupación y del estrés. Un poquito, ¿ok? Un poquito de preocupación yo creo que no es malo, ¿ok? A veces yo tengo presión, no es mala la presión. Es bueno la presión. ¿Ok? Por ejemplo, los guerreros, ¿verdad? De la antigüedad que llevaban arcos, ¿verdad? Entonces el arco tenía que estar tenso, ¿verdad? Pero ya llegaba el momento donde ellos tenían que descansar. Entonces, ¿qué hacían? Hacían reposar el arco. Porque no es bueno estar siempre tenso. En otras palabras, no es bueno tener mucha preocupación. Sí es bueno tener un poco de presión y es bueno, ¿ok? Que tú, mira que dice, por ejemplo, el Señor en el libro de los Proverbios, dice lo siguiente. Mira que dice el Señor en el libro de los Proverbios. Dice, el entendido ve venir el peligro y se aparta. Dice, más los necios, dice, siguen hacia adelante y al final, dice, son alcanzados por el mal, ¿verdad? Y sabes, le damos las gracias a Dios que el día de hoy, porque una de las cosas que debemos de comprender es su gracia. Y su gracia, dice el apóstol Pablo, que es todo lo que yo necesito, ¿ok? Tú debes de comprender la gracia de Jesucristo, que te cura, que te protege, que te bendice, que te ayuda, que no te condena, que no te juzga, ¿ok? El otro día yo dije unas palabras y me quedé pensando en las palabras que dije. El día viernes que estábamos dando el estudio dije algo y me quedé pensando. Y dije, ¿por qué yo dije eso? Y dije lo siguiente, estábamos hablando, ¿de qué hablábamos el día viernes? A ver, ¿quién recuerda que estábamos hablando el día viernes? ¿De qué estábamos hablando el día viernes? A ver, los que estuvieron el día viernes aquí. Voy a repetir, vamos entonces a cambiar la predicación y voy a poner la predicación del día viernes. A ver, ¿de qué hablamos el día viernes, Doris? Usted que estuvo aquí. ¿De qué hablamos el día viernes? Los talentos. Ok, entonces, mira qué dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, ok. Pasa domingo de resurrección, Jesucristo resucita. Y va a decir lo siguiente el Señor, ok. Va a decir lo siguiente. Yo voy a pedirles para que venga un regalo, dice, para que ustedes no se queden solos, ok. Para que ustedes no se queden solos, sino que les ayude la persona que me ayudó a mí. Porque, ¿saben? Aunque Jesucristo era Dios, Jesús era Dios, Él nunca se apoyó en sus propias fuerzas. La Biblia dice que Él siempre se apoyó en la persona del Espíritu Santo. ¿Ok?
Él se apoyó en la persona del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino a Jesús. Y cuando vemos que el Señor hacía milagros, por ejemplo, va a decir el Señor las siguientes palabras: así yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener en cuenta algo, que no estás solo el día de hoy. Hay una persona que te está ayudando, que es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Todas aquellas personas que creen en el Espíritu, que creen en Jesucristo, son selladas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, tú puedes hablar con Él, con el Espíritu Santo. Por eso tienes que empezar a hablar con el Espíritu Santo. Yo he escuchado ministros y predicadores que han dicho: tú, es una blasfemia hablar con el Espíritu Santo. Tú no puedes orar al Espíritu Santo. Y dice, es una blasfemia. Sin embargo, en Corintios lo dice, ¿ok? El último capítulo de la epístola de Pablo va a decir: y tengan, dice, comunión con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que sepas que está contigo. Todos aquellos que creyeron en Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará el Espíritu Santo? Ahora, hay una predicación, ¿verdad?, en Panal de Miel, que dice: pide el Espíritu Santo. Porque necesitamos el Espíritu Santo. Porque dice, mira que dice la Biblia: no es por fuerza, no es por ejército, es por su Santo Espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas para llevarnos al reino de los cielos. El Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas para llevarnos a esa herencia que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para ayudarnos, ¿ok? En este caminar, porque hasta que vayamos al reino de los cielos, ¿cuántos años nos quedan aquí? No sabemos, ¿verdad? Que podamos vivir muchos años. Por ejemplo, está María, que el día de hoy no vino, que Dios mediante vendrá esta tarde, ¿ok? Y ella dice: pues yo ya tengo 82 años y la gente se enfada, mis familiares se enfadan que tengo 82 años. Y digo, y como vivió mi abuelita, que vivía hasta cerca de los 100 años, digo, eso les va a reventar, digo. Todavía tienen María para rato, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué dice Josué? Josué dice lo siguiente, dice que Josué ya era viejo y dice: todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo lo que Dios me ha dicho a mí, he visto cómo cada una de las promesas de Dios se han ido cumpliendo durante todo este tiempo. Entonces, dice el Señor, Lucas capítulo 11, que pidamos el Espíritu Santo. ¿Ok? Y dije las siguientes palabras, por eso me sorprendí un poco con estas palabras que dije, porque luego después empecé a pensar y dije, ¿por qué yo dije eso? Y dije lo siguiente: todo lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, todo lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Pero ahora acabo de decir otra cosa. A ver, hemos hablado de la gracia. ¿Y qué dije de la gracia? Que todo lo que necesitamos es la gracia. Entonces, a ver, ¿necesito el Espíritu Santo o necesito la gracia? A ver. Entonces yo me empecé el día viernes, es que daba el estudio del Espíritu Santo, digo, todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Y luego cuando dije estas palabras me quedé pensando, y luego continué el estudio, y luego me empecé a pensar y a reflexionar. Digo, ¿por qué yo dije eso? Si días atrás, si la misma Biblia me dice que todo lo que yo necesito es la gracia de Jesucristo. Entonces empecé a pensar, empecé a preguntarme, digo, va a ver, Señor, o necesito la gracia de Dios o necesito el Espíritu Santo. ¿No se contradice eso? ¿No me estoy contradiciendo cuando yo digo eso? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Epístola de los Hebreos. Y Epístola de los Hebreos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia de Dios. Vuelvo a repetir. Epístola de los Hebreos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia.
Entonces, por eso es que el viernes dije las siguientes palabras. Lo que yo necesito es el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. No hay contradicción. ¿Ok? Entonces, mira, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. De domingo de resurrección a, por ejemplo, Pentecostés son 50 días. Y la Biblia dice que estuvo el Señor 40 días apareciéndoseles de día y de noche, porque dice que los discípulos no creían. Y qué curioso, ¿verdad? Que se les presenta el Señor y ellos decían, es un fantasma, decían. Normal, ¿verdad? Nos presenta aquí el Señor, algunos se cae muerto, ¿verdad? Algunos se desmaya. Y el Señor le dice, ¿por qué tienen esos pensamientos? ¿Por qué? Mira que dice, me llama la atención lo que dicen los últimos capítulos de los 4 evangelios, ¿ok? Y vuelvo a repetir, es bueno que tú leas todos los meses un evangelio. Y en este último tiempo estoy intentando leer todos los meses, bueno, yo porque soy pastor, ¿ok? Pero tú un evangelio. Por ejemplo, estoy ya casi terminando el libro del Evangelio de San Juan. Me he leído este mes casi todos los evangelios. ¿Ok? Porque, ¿sabes qué? Nosotros, una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo es que nos está llevando a ser como era Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que el Señor les va a decir a los discípulos, les dice, mira, le dice, ¿por qué tienen esos pensamientos? Y les regaña, les dice, un fantasma no tiene cuerpo, le dice así, pero así. Y entonces yo cuando leí eso me empecé a reír, ¿verdad? Dice, un fantasma no tiene cuerpo como me ven a mí. Digo, Señor, entonces que los discípulos creían en los fantasmas, digo, porque si tú dices, un fantasma no tiene cuerpo, que era lo que ellos estaban pensando, es un fantasma. Incluso lo vemos, ¿verdad? Cuando ellos estaban en la barca y de repente el Señor se les aparece y ellos dicen, un fantasma. A ver, ¿cuántos de aquí creen en fantasmas? ¿Hay algunos que creen en fantasmas? Porque los apóstoles creían en fantasmas, así que si crees en fantasmas no pasa nada, ¿ok? Los apóstoles creían en fantasmas, creían en espíritus, ¿ok? Pero una de las cosas que vemos, ¿verdad? Hay personas que estudian esto, ¿verdad? Se llaman las psicofonías, ¿verdad? Psicofonías, ¿verdad? El sonido a veces de ruidos que llegan a un lugar, a una casa que está embrujada, ¿verdad? Ponen una grabadora y de ahí aparece una mujer llorando, niños, voces, ¿verdad? Y claro que existe, ¿ok? Claro que existen espíritus, pero no son, quiero decirles así, o quiero decirles lo que la Biblia dice, no son personas, no es tu abuelita que murió, ¿verdad? La Biblia dice que son demonios, ¿ok? La Biblia dice que está predestinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En otras palabras, cuando una persona muere, se va de este planeta. Se va a un lugar de descanso o se va al Hades. ¿Ok? Evangelio de San Lucas. Capítulo 16. Justo, mira, hoy estamos 16. Capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. ¿Ok? Entonces, no son almas en pena. ¿Ok? La Biblia dice, cuando vas a Efesios capítulo 6, que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo que se mueve en las regiones celestes, ¿verdad? Incluso cuando vamos a Gálatas, dice el apóstol Pablo, dice, mira, si un ángel se te aparece, la epístola de Gálatas, y te empieza a hablar un evangelio diferente, dice que caiga bajo maldición, que sea anatema, porque los demonios se visten de ángeles de luz. Mira, yo tenía... cuando hacíamos radio en el año 2012, predicamos la palabra por la radio, y el chico que nos ayudaba, o que estaba en los controles, entonces él era de Colombia, y dice, yo cuando no conocía a Jesucristo, dice, una vez, dice, un ángel, dice, se me apareció, ¿verdad? Yo no sé qué se había tomado el tipo, pero bueno, algo me dijo que se había tomado. Dice, un ángel se me apareció, un ángel precioso, bello, blanco, y vino y me puso algo en la lengua. Y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y luego cuando me hablaron de Jesús me di cuenta que era un demonio, ¿verdad? Que eran demonios lo que yo veía. Pero así a veces, ¿verdad? Por causa de la ignorancia, por no conocer lo que la
lo que el Señor dice es que personas pues se levantaron, ¿verdad? Es decir, no, un ángel me habló que yo haga esto, que forme esta religión, que etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que el Señor, ¿ok?, está 40 días apareciéndoseles a los apóstoles, ¿ok? Entonces, una de las cosas que va a ocurrir es que, por ejemplo, hay personas que son primeramente bautizadas en agua, ¿verdad? Ahora vamos a tener un bautismo el 28 de mayo, ¿verdad? Y hay dos bautismos, ¿ok? Está el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, es muy importante que pasemos por las aguas. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 6 y 7, que cuando nosotros pasamos por las aguas, el viejo hombre se queda, ¿ok?, en el fondo del, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dice la Biblia que somos muertos y nos levantamos, dice, a novedad de vida, a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso qué importante es el bautismo. Si tú no estás bautizado o bautizada, bienvenido, Ismael. Si tú no estás bautizado, si tú no estás bautizada, ¿ok?, es importante que tú des ese paso. Porque ¿sabes qué ocurre cuando no estamos bautizados? El viejo hombre está ahí. Tu espíritu quiere, pero el viejo hombre está vivo. Y te tira el viejo hombre. Y yo les digo algo, julio del año 2011 yo fui bautizado. Y mi vida no volvió a ser la misma. Ahora, sí quiero decirles algo, ¿ok? Yo recuerdo que me bautizaron y parece que no ocurre nada. Pero pasaron los meses y yo me di cuenta, ¿ok?, que mi vida cambió, ¿ok? Mira, incluso hay pecados, cierto tipo de pecados que al no estar bautizados se siguen como enseñoreando. Pero cuando pasas por las aguas, hay algo que ocurre, ¿ok? Ahora, también puede pasar lo siguiente, que hay personas que se bautizan y si no trabajan su fe, si no se aprovechan de la gracia de Dios, ¿ok?, volverán a la condición. Incluso el Señor dice, 7 veces peor, ¿verdad? Dice el Señor. ¿Ok? Entonces, es bueno pasar por las aguas, pero ahora yo no me voy a confiar y decir, bueno, ya me bauticé, ya no tengo que orar, ya no tengo que leer la Biblia, ya no tengo que discipularme, ya no tengo que congregarme, ¿ok? Entonces uno tiene que trabajar, ¿ok?, uno tiene que trabajar en la fe. Dice que el que labra su tierra se va a saciar de pan. Entonces mira qué dice aquí la palabra, importante, ¿ok?, la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice entonces que el Señor había resucitado a este hombre. Y dice, y prepararon, dice, una cena en honor, que dice, a Jesús. Marta, dice, servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María, dice, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y se los secó con los cabellos. La casa, dice, se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Sabes? La Biblia nos habla de esta historia en los otros evangelios y no nos dice qué persona es. Pero, por ejemplo, nos dice que empezaron a juzgar a María y dijeron las siguientes palabras. Si Jesús supiese quién es ella, que es una pecadora, que es una prostituta, dice, si él fuese profeta, sabría quién se está acercando. Y el Señor, mira que me llama la atención lo que dice en el Evangelio de San Juan. Dice que la gente empezó a llegar a donde el Señor, le gustaba la enseñanza. Y dice que el Señor no se fiaba de la gente porque sabía lo que estaba en sus corazones. Porque sabía que sus corazones estaban llenos de maldad. Entonces, el Señor le va a decir, va a hacer la siguiente pregunta a un hombre que se encontraba y le dice, Simón el leproso es. Le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta. Porque escuchó el Señor. Mira, hay personas, por ejemplo, que no necesitan hablarte y tú ya sabes lo que está pensando, ¿sí o no? No, tú ves a una persona y ves su mirada y no te tiene que hablar.
Tú ya sabes lo que está diciendo, lo que está pensando, ¿verdad? Entonces el Señor le va a decir, Simón, tengo una pregunta para ti. Dice, a ver, dice, habían dos deudores. Dice, uno le debía 100,000, un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender. Uno le debía, vamos a decir, 100 monedas a un hombre. Y había otro que le debía 1,000,000 de monedas. Y este señor le perdonó la deuda a los dos. Y dice, a ver, Simón, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quién piensas que le va a amar más? Dice, Señor, pues claro, el que se le perdonó más, ¿verdad? El que le debía 1,000,000 de monedas, ese le va a amar más que el que le debía solamente 100. Y dice, porque a los que mucho se les perdona, mucho aman. Entonces, ¿sabes qué va a ocurrir? Que las personas agradecidas, que las personas que empiezan a reconocer la gracia de Dios, una de las cosas que va a ocurrir es que se van a dar cuenta de los pecadores que son y que somos, ¿verdad? Yo el primero digo, Señor, yo tengo para rato, ¿verdad? A veces malos pensamientos, todas las cosas que hicimos en el pasado. Y Señor, tú me perdonaste. Tú me salvaste. Entonces, ¿sabes? Hay personas que han cometido incluso crímenes, ¿verdad? El otro día escuchaba el testimonio de un hombre que se acercó a pedir oración y el Señor le habló al siervo de Dios y le dijo, ¿tú sabes cuántos hombres ha matado 28 hombres. Y luego se acercó otro y dice, ¿tú sabes cuántos ha matado 200? Se lleva allá encima. Pero mira la gracia de Dios, ¿verdad? Que dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces dice la Biblia que Judas que estuvo 3 años y medio con el Señor, ¿okay? Que tuvo un velo puesto encima a Judas, ¿verdad? Por ejemplo, me llama la atención que Judas, estaban los 12 apóstoles y estaba el Señor, ¿verdad? En total eran 13, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención es que Judas va a estar los 3 años y medio con el Señor y Judas oraba por la gente, echaba fuera demonios también. Y mira que dice en Mateo capítulo 25, que muchos llegarán en aquel momento y dirán, Señor, Señor, yo echaba demonios fuera, Señor, yo te servía, Señor, yo iba a la iglesia. Y el Señor dice, aléjate de mí, hacedor de injusticia, dice. No te conozco. Y aquí vamos nuevamente al paso primero. Qué importante es nuestra relación con Dios antes que hacer las cosas, antes que el servicio. Amén. Porque dice la Biblia que muchos llegarán aquel día y dirán, Señor, yo estaba sirviendo. Yo estaba evangelizando. Yo estaba, en otras palabras, ¿sabes qué? Una de las cosas que me llama la atención, o que yo puedo entender es, Señor, yo practicaba una religión. Eso. Por eso es que las religiones nos salvan. Lo que nos salva, lo que te salvó a ti es la gracia de Jesucristo. Es su gran amor. Y el que tú has creído en esa salvación. Eso ya te salva a ti. Ahora, una de las cosas es que la gracia de Dios tiene que llevarnos, ¿ok?, a poder experimentar más su amor. A poder, para empezarnos a arrepentir de nuestros pecados. Entonces mira qué dice la palabra, que Judas, ¿qué dice? Para ir cerrando. Dice, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, dice, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, ¿qué dice? Dice, a menudo robaba una parte de él. Robaba una parte para él. Y Jesús le respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. ¿Qué dice? Siempre habrá pobres entre ustedes. Pero a mí no siempre
me tendrán. ¿Ok? Entonces el Señor dice lo siguiente, que en este sistema siempre van a haber pobres. Me he encontrado con personas que les he intentado hablar de Dios y me han dicho, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay pobres? Si Dios existe, ¿por qué deja que...? Y han empezado a hablar, ¿verdad? Del Papa y del oro que tienen en el Vaticano, ¿verdad? Lo primero, una de las cosas que quiero decirles es que aquí en Europa los supermercados tiran toneladas de comida cada semana. ¿Y saben qué hacen? A mí, por ejemplo, hace unos meses atrás me dijeron, ¿verdad? Mira, me dijo un amigo, me dice, yo sé que tú estás ahí en la iglesia. Dice, mira, acércate a tal persona. Quieren empezar a donar la comida, porque se tira la comida. Me acerqué, le di mis datos. Han pasado meses, hasta ahora estoy esperando que me llame. Le di mis datos, pero como organización, ¿ok? Porque tenemos el banco de alimentos, ¿verdad? Y si no es por un lado, Dios abre la puerta por otro lado. Al final, el plan y el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Eso, dale fuerte aplauso a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando me llamaron por los alimentos no teníamos banco de alimentos. No había banco de alimentos. Y el día de hoy se levantaron los evangelistas y mira, ellos con ese... Porque ya habíamos empezado, ¿verdad?, a recoger alimentos y darlo cuando empezó el tema de la guerra de Ucrania y nos dimos cuenta que es importante. Y pues se levantaron los evangelistas, ¿verdad?, y tomaron este ministerio. Pues ahí están ellos llevando en sus posibilidades, en sus fuerzas, en su fe, porque todo, mira, todo es por la fe, ¿ok? Todo es por la fe. ¿Cómo tú te decides a creerle al Señor, verdad? Y yo a veces me levanto y ¿sabes qué ocurre en la fe? Cuando tú te quieres mover por fe, también te quiere entrar, ¿qué? Temor, ¿verdad? Así que tranquilo, a veces es normal que te venga el temor, pero uno tiene que ir pasando esos temores, ¿verdad? Vas pasando esos temores y tú vas a ver cómo tú das un paso y el Señor te acompaña y te respalda, ¿ok? Ahí está el banco de alimentos y que Dios llene más y que les dé más y que nos dé más para poder seguir bendiciendo a las personas. Porque mira qué dice el Señor, si tú eres fiel en lo poco, desde poquito han empezado. ¿Y sabes qué? Yo creo que el banco de alimentos irá creciendo y más y más. Empezaron con un poquito, con unas galletas, con unos fideos, con un poco de leche y ya van creciendo y irán creciendo a más, seguro, yo lo creo. Entonces me dijeron, ven a recoger comida. Hasta ahora les estoy esperando, me dijo mi amigo. Dice, ¿qué pasó? ¿Te llamaron? No me han llamado. Tiran la comida en los supermercados. Faltando días para que se caduque, mira, faltando días para que se caduque, rompen la comida en vez de donarla. Y sabes que toda la comida que se tira en los supermercados de Europa cada semana valdría para alimentar 3 y 4 veces África. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de los hombres? Entonces, que no me digan que por qué hay pobres en el mundo. Si hay pobres en el mundo, porque dice la Biblia lo siguiente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el otro día hablaba con un familiar y me dice, voy a traer a mis papás y voy a traer a mi sobrino, voy a traer a toda su familia. Y me dice, ¿sabes qué? No estoy preocupado por lo que van a comer porque yo ya sé, yo ya sé dónde tiran la comida, así que todas las noches los voy a mandar ahí para que recojan la comida. Ya sé dónde. Así que de hambre no se van a morir. Porque van a llegar ahí y van a sacar comida buena. Y me da ganas de decirle, ¿dónde es para...? me da ganas de decirle, mire, dame a mí también el dato. Porque tiran comida, faltando un día para caducarse. Es que ya no pueden vender esa comida. Y es comida buena. Y la tiran, y la rompen, y la desperdician. Y dice que, mira, ¿quién se preocupaba de los pobres? Judas. No, Señor, esto para los pobres. No, es que Judas quería robarle, no es que se preocupase de los pobres.
Y todas aquellas personas que dicen, ¿y por qué el Vaticano no vende todo lo que tiene y lo da a los pobres? ¿Y tú has dado alguna vez algo a un pobre? Hablas del Vaticano, ¿tú has dado alguna vez una donación para un pobre? Entonces dice la Biblia, no es que, mira que dice aquí, a los pobres siempre ustedes los van a tener. Ahora yo quiero decirles algo, ¿ok? Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando vamos a Deuteronomio, una de las cosas que el Señor dice es que Él nos da el poder para hacer la riqueza. ¿Ok? Pero Dios no quiere, ¿ok? Dios no quiere que nosotros nos centremos en su bendición. Porque una de las cosas que el Señor hace es saca a Israel, lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto dice que Dios lo prueba para llevarlo hacia la tierra de abundancia, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Y dice, y tú vas a llegar a casas donde tú, dice, no edificaste, y tú vas a cosechar lo que tú no sembraste, sino que la misma tierra va a producir. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo veo, y a todos nos pasa, ¿verdad? El Señor nos saca de Egipto y nos lleva al desierto. Y somos probados, por ejemplo, a lo mejor en la salud. Somos probados a veces en la economía. Somos probados en el alma. Somos probados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es como que nos lleva el Señor al desierto. Pero ¿sabes qué? Mira que dice, y aquí voy a cerrar, ¿ok? Mira que dice el Salmo 66. Mira que dice el Salmo 66. Dice, griten alabanzas alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten, que dice, la gloria es su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios que qué imponentes son tus obras. Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adora. Cantarán tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Vemos cómo el salmista, mira, el salmista que está. El salmista que se le ve que está triste o que está contento. ¿A que sí? Los salmos, una de las cosas que te van a enseñar es a orar, ¿ok? El salmista está contento y alegre. Señor, tú vas al Salmo 22 y el Salmo 22 empieza de la siguiente manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo está el salmista? ¿Cómo está el salmista? Triste, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, Salmo 66, vemos el salmista, alaben al Señor, cante, Señor, tus enemigos, está contento el salmista. Y mira qué dice. Dice, con cánticos gloriosos, vengan y vean lo que Dios ha hecho. Dice, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Dice, abrió, dice, un camino seco a través del Mar Rojo. Dice, y a su pueblo cruzó. Dice, su pueblo cruzó a pie, allí nos alegramos en él, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones. ¿Ok? Y sigue, mira qué dice, Él cuida que nuestros pies, ¿qué dice? No tropiece. Dice, nos pusiste a prueba, Dios, y la prueba ¿qué hace? Te purifica. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Éxodo capítulo 1. Dice, luego colocaste un líder sobre nosotros. Dice, pasamos por el fuego y por la inundación. El fuego no te va a quemar, ¿ok? Libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego no les quemó. Y nos pasaste por la inundación. Pero nos llevaste, ¿qué dice? A un lugar de mucha abundancia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Fuego, mira que dice. Prueba, fuego e inundación. Y una vez que tú pasas eso, dice el salmista contento. Pero me llevaste, Señor, a un lugar de abundancia. Sí, pasé prueba, dificultad, pero ahora estoy en un momento de abundancia. Y esto tú lo vas a experimentar, pero si te mantienes fiel, si aprovechas de su gracia. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana, papá. Gracias, Dios, una vez más, papá, porque tú siempre, Señor,
nos ayudas con tu gracia, con tu favor, Dios. Yo bendigo, Señor, mis hermanos. Bendigo tu iglesia, papá. Querido Padre, declarando y proclamando tu gracia, tu favor, tu bendición, querido Padre. Señor, yo te pido por el Espíritu Santo que tú, Señor, nos selles con tu Santo Espíritu, Señor. Todos aquellos, papá, querido Padre, que no hayan sido bautizados por tu Santo Espíritu, sean bautizados, Señor, en esta mañana, papá. Y Espíritu Santo, que tú obres, Señor, en cada hijo de panal de miel, querido Padre. Y como dice, Señor, el salmista, nos lleve, Señor, a esa tierra de bendición, Dios. Papá, bendice a mis hermanos, guarda su salida, su entrada, papá. Y te agradecemos en esta preciosa mañana, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, muy bien, ok. Quería darle las gracias a todos los que nos están ayudando, ok, con los impuestos, ¿verdad? Tenemos este mes